Estos son los argumentos y el planteamiento que hace el presidente del Instituto Nacional Electoral, que más allá de que usted lo quiera o no lo quiera, pues es el presidente de este instituto y esto es lo que nos está diciendo. Hola, ¿qué tal? La mayoría en la Cámara de Diputados ha concretado este fin de semana el recorte por casi 5,000 millones de pesos a la solicitud presupuestal planteada por el Instituto Nacional Electoral para el año 2022. Se trata de una reducción de más de la cuarta parte del presupuesto operativo que el instituto había planteado. Este es el cuarto año consecutivo en el que la Cámara de Diputados disminuye los recursos requeridos por el INE sin presentar evidencia técnica o financiera que explique los recortes. En la pasada legislatura, la disminución de recursos fue constante en los 3 años previos, incluido este 2021, a pesar de que estuvimos frente al proceso electoral más grande y complejo de la historia. Además, se negaron los recursos solicitados por el INE para llevar a cabo la primera consulta popular promovida por el Poder Ejecutivo, validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y convocada por el Congreso de la Unión para llevarse a cabo el 1 de agosto pasado. Ninguno de los 3 poderes atendió las reiteradas solicitudes de recursos formuladas por el INE y, sin embargo, la consulta popular pudo llevarse a cabo gracias a los ahorros y economías generadas por las buenas prácticas administrativas del instituto, aunque ello implicó que pudimos instalar solo una tercera parte de las casillas planeadas originalmente. Los recortes presupuestales tienen como lamentable consecuencia la imposibilidad de seguir ampliando los derechos políticos de las ciudadanas y los ciudadanos. En esta ocasión, el recorte hecho por los partidos mayoritarios en la Cámara de Diputados asciende a 4,913 millones de pesos y es reflejo de una total incomprensión de los argumentos que consejeras y consejeros del INE hemos planteado, así como de la negativa de los partidos que avalaron el recorte a analizar la información que, en todo momento, el INE ha estado dispuesto a entregar y explicar a las y los legisladores. Este recorte pone en riesgo la organización del proceso de revocación de mandato que, paradójicamente, está siendo promovido por la misma mayoría legislativa que aprobó el presupuesto de egresos para 2022. Debe quedar claro que el INE no pretende bloquear los ejercicios de democracia participativa previstos en la Constitución, como hay quien sostiene. No es el INE quien obstaculiza la ampliación y ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, sino todo lo contrario. El instituto ha tomado ya decisiones y previsiones para llevar a cabo la revocación de mandato del titular de Poder Ejecutivo en caso de que así lo solicite la ciudadanía. Sin embargo, la negativa de recursos para poder llevar a buen puerto este ejercicio proviene, esto tiene que quedar claro, de la Cámara de Diputados. Frente al recorte, el Consejo General del INE tomará las decisiones institucionales que considere adecuadas y promoverá las acciones jurídicas a las que tiene derecho en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes. No será el INE quien limite o conculque el derecho de la ciudadanía a participar en democracia. Por ello, infórmate, involúcrate y participa, porque con tu INE contamos todas, contamos todos. Luis Miguel Carriedo, bienvenido a Momentum. ¿Realmente se pone en riesgo la existencia del INE o, bueno, las tareas que tiene el INE con este recorte? Porque es un tema complejo, se insiste muchísimo, el presidente lo volvió a repetir, en que se bajan el sueldo, dice, que ahorren. Pero, hombre, para el tamaño de la estructura que implica el INE, para las responsabilidades que tiene el presupuesto, bajarse el sueldo de los consejeros es una bicoca, es más bien un argumento retórico. Por eso mi pregunta, ¿realmente afecta este recorte? ¿Se pone en riesgo las tareas del INE, que van desde las credenciales del elector, organizar las elecciones, hasta educación electoral, etcétera? No sé si también se incluya en este presupuesto el dinero que se entrega a los partidos, Luis Miguel. ¿Qué tal? Buenos días, Alberto, Ernesto. Pues, a ver, yo creo que es importante entender la complejidad del asunto y poner algunos puntos claros. Lo primero, directo, yo no creo que esté en riesgo la realización del ejercicio, ni que sea, como han declarado otros consejeros, imposible hacerlo.
Esto no quiere decir que sea una práctica adecuada que los legisladores, cuando les presentan un presupuesto que se construye también en una comisión, no es solamente Lorenzo Córdoba que lo manda, sino hay una comisión en el INE, esa comisión tiene representantes también de partidos, está el contralor del INE vigilando. Si dicen, nosotros concluimos que cuesta esto hacer la revocación, la Cámara de Diputados pues sería algo adecuado que le dijera, no, yo creo que aquí está excedido, estas cifras están muy altas y demás. Bueno, quitando eso, que no es deseable que los recortes no tengan una base técnica de explicación, en los hechos ya ha ocurrido esto habitualmente año con año, ya ha habido recortes año con año, los últimos 4 años, incluso antes de que llegara el presidente López Obrador, y lo que ocurre es que se reajusta del presupuesto total que tiene el instituto, del que puede pues apretar lo más posible. Si hay afectación, yo sí creo que puede haber una afectación a las mejores condiciones para realizar la revocación, pero no se pone en riesgo su realización. Voy a poner un ejemplo para poder explicar este argumento. El argumento es, yo no creo que sea correcto quitar tantos recursos sin una explicación técnica, pero tampoco creo que sea correcto, como está haciendo, creo yo, el instituto, hacer una exageración en donde use palabras imposible o riesgo en estos momentos. Obviamente, el INE pidió cerca de 24 mil millones de pesos para este año. Esa bolsa de dinero incluye el dinero, los recursos de partidos políticos. Son casi 6 mil, 5 mil 800 millones de pesos. Eso, como es una fórmula constitucional, cuando le dicen, te recorto X cantidad, no puede decir, proporcionalmente se lo quito a los partidos. Eso es intocable, digámoslo así, lo de los partidos. Muy bien. El INE pidió esos casi 6 mil millones, 5 mil 800 millones de los partidos, pidió 13 mil millones de presupuesto operativo, que son, digamos, un presupuesto base y los proyectos específicos del próximo año, y solicitó un presupuesto que le llamó el precautorio. Y aquí hay una clave importante. Ese presupuesto precautorio incluía 3.800 millones que dice que cuesta la revocación de mandato y 1.900 millones por si hay una consulta popular. No parece que vaya a haber ninguna consulta popular. Entonces, el primer apunte importante es, hay un recorte de 5,000 millones. Bueno, de 5,000 millones, de los cuales 2,000 no se van a utilizar. Está bien que el INE los tenga planteados, que diga, si hubiera consulta costaría 1.900 millones en su cálculo. El año pasado había dicho que 1.500 millones costaría la consulta popular del año pasado. La Cámara no le dio el año pasado para eso y hizo reajustes. ¿Afectó la consulta? Pues sí, porque bajaron las casillas, pero se realizó. Y en este caso concreto, entonces, estamos hablando no de 5,000 millones, realmente. Estamos hablando de alrededor de 3,000 millones, porque el INE tenía ese presupuesto precautorio, 5,700 millones. La Cámara dice del total, no dice de ese presupuesto, y esa es una clave importante. No dice de esos 5,700 te los quito todos y lo demás no. No, le quita a la bolsa total. Entonces, ¿qué tiene que hacer el INE? Pues no decir, lo único que se vio afectado fue la revocación. Tendría que redistribuir los recursos de las demás partidas y hacer ajustes como lo ha hecho en años anteriores. Ahora, es mucho, en los hechos son cerca de 3,000 millones de pesos, lo que quedaría haciendo todo lo que dijo el INE, todo completito, menos la consulta, que en noviembre sabremos si hay o no consulta. No hay nadie recabando ahorita firmas o haciendo mucho, promoviendo ahorita una nueva consulta popular, que para eso tiene apartados 1.900 millones el INE, y el presidente puede hasta noviembre, o la Cámara hasta que termine noviembre, promoverla. No se ve en el horizonte. Entonces, no digo yo que sea lo óptimo, no pasa nada, quítenle todo el recurso que sea y alcanza, pero tampoco exagerar y poner una situación catastrofista de es imposible. Entonces, creo que es importante tener eso en cuenta. Uno, el presupuesto del INE perdió 4,900 millones en esta ocasión, así es, pero de esos 4,900 ellos tenían un presupuesto precautorio que incluía 2,000 que no parece que vayan a usar. Qué bueno que los presupuestaron, pero no los van a usar. Y luego la consulta popular dice que cuesta 3,800 millones. Bueno, pues si le quitaron esta cantidad, tendrá que reajustar de las otras partidas. Es imposible hacerlo. Bueno, el año pasado, y este dato es importante, el INE de su presupuesto total, la Cámara le quitó 2,000, casi 400 millones, si tomamos en cuenta, que es el equivalente ahora,
el presupuesto que previó para la consulta popular del año pasado. ¿Qué dijo el INE? No me alcanza porque pues yo le quitó 800 millones de su gasto operativo más los 1,500 que pidió de la consulta popular. O sea, el recorte del año pasado, si este es de 4,900 millones, el del año pasado fue de 2,400. ¿Qué es lo que hizo el INE? Dijo, bueno, y ahí tengo unos ahorros, ¿no? Conseguí unos ahorros, tuve buenas prácticas. Bueno, este año tendrá que tener nuevamente buenas prácticas y buscar algunos ahorros. Insisto, no es lo óptimo que estén acotados los presupuestos para este tipo de ejercicios, porque como tú bien lo dices, no es un tema de los salarios. Está muy mal, creo yo, que se vayan a formar y se amparen por los sueldos, pero aunque les quitaran el sueldo a todos los consejeros, que son 11 consejeras y consejeros, bueno, eso no da 4,000 millones de pesos de la consulta. Eso es un tema más político que no es menor, es importante para pues, poder defender el presupuesto, pues necesitas también entender esos timings políticos, pero eso no resolvería la falta de los recursos. ¿Cómo se tendría que resolver? Como se ha hecho todos los años. Mira, un dato importante, el 2018 hubo un recorte de 800 millones de pesos y se hicieron todas las actividades del instituto. Tuvieron que apretar algunas, sí, sin duda se tuvieron que apretar. En 2019 fue un recorte de 950 millones de pesos y en ese momento era un poco parecido a lo de ahora. Se decía, bueno, es que es el recorte más grande de la historia, tomar incluso el ISR, porque lo vamos a tener que pagar, hay que revisar las hemerotecas. Es decir, sugiriendo que si no le reponía una ampliación presupuestal, en este caso, el Estado o la Cámara, la Secretaría de Hacienda, iban ellos a tener que, ni hablar, no pagar el ISR. Al final se rompió la negociación, no les dieron nada y se pagaron los impuestos y se hicieron las actividades, sí, con algunas carencias que le impacta, y eso yo lo lamento, sobre todo a la parte operativa, al terreno de campo de la elección. Las personas que nos escuchan deben saber que organizar la elección pues despliega a miles de personas. Los capacitadores que tocan nuestra puerta y nos dicen, oiga, usted salió sorteado para poner casillas y demás, pues son más de 30,000, o sea, son muchísimas personas. Y obviamente ellos no tienen los salarios de los consejeros electorales del INE, tienen una serie de problemáticas para pues, ir a tocar las puertas, conseguir que se instalen las casillas. Dicho lo anterior, creo que se está politizando demasiado el tema. El INE puede ir a la corte, darle los argumentos y decirle, oye, pues no me alcanza, pero de entrada, un primer apunte es, no son 5,000 millones, porque hay 2,000 de una consulta, qué bueno que lo hayan previsto, pero no parece que lo vayan a utilizar. O sea, no puede, dicen ellos, es que tenemos que instalar todas las casillas. Claro, la ley dice que tienen que ser casillas, no como en la consulta popular, eso es importante. En la consulta popular, ellos decían 1,500 millones el año pasado para todas las casillas, 160,000 aproximadamente. Instalaron 57,000 y dijeron que pues ahí sí, teniendo buenas prácticas y ahorros, pues no quiero decir, se encontraron ahí, bueno, lograron conseguir 500 millones de pesos y con eso hicieron esas 57,000 casillas. Ahora dicen, no se puede porque ahora tengo que instalar las 162,000 según la ley. Ok, pero tampoco es cierto que el Congreso haya dicho, nada más le estoy quitando los recursos a la revocación. Es lo único en lo que se aplica este recorte. Eso tampoco es así. Le dijo, de tus 24,000 millones, yo le quito 5,000. Hay que redistribuir. Lo de los partidos no se puede tocar. Hay cerca de 3,800 millones que son de la credencial para votar y la operación del tema del registro federal de electores. Bueno, pues eso a lo mejor hay que cuidarlo, pero sí, probablemente le pueden bajar un poco. Hay como cerca de 1,000 millones para el tema de las elecciones, los gastos que calculan en las elecciones del próximo año, que hay 6 contiendas, no hay contiendas de gobernador. Bueno, tendrán que redistribuir, pero yo creo que hay que separarnos de esta idea catastrofista de es imposible. Ya se ha hecho. Ahora el monto total sería 3,000 millones, lo que traen de déficit. El año pasado fue 2,400 y el año pasado salieron adelante. Eso es más o menos el escenario sin festejar. Dime presupuestales, pues, tampoco hay que exagerar, ¿no? Ya. Gracias Luis Miguel y bienvenido nuevamente acá a Momentum.
Luis Miguel, del presupuesto, tú que estuviste ahí como asesor del Instituto Nacional Electoral, se ha hablado mucho, incluso el presidente lo ha señalado varias veces, que es el instituto electoral pues, más caro del mundo, el Instituto Nacional Electoral en México, ¿no? El Instituto Electoral en México. Ahorita, si estamos hablando de un presupuesto estoy viendo 19,736 millones. Tú hablas que a los partidos políticos hay un presupuesto asignado aproximadamente de 5,800 millones para los partidos políticos. Así es. En números crudos estamos hablando de 13,936, 14,000 millones de pesos que tiene el INE para el proceso electoral del 2022 y para la revocación de mandato. Habrá que ver, la lógica sería que el INE transparentara cómo distribuye esos 19,700 millones de pesos. Que haya una tabla pública donde explique específicamente todo. Desde tu punto de vista, un presupuesto de 14,000 millones de pesos, a lo mejor la gente me está escuchando y dice, pues es muchísimo. Y hay gente que puede pensar, pues es muy poco, ¿no? Como dependiendo de la vivencia y del conocimiento que uno tenga en estructuras de esta naturaleza, pensando en nóminas, pensando en todo el tipo de gastos que se pueda haber en un proceso electoral. ¿Consideras que 14,000 millones de pesos sería un presupuesto suficiente para el año 2022? Bueno, yo creo que es un presupuesto con el que lo que se aprobó y que con ese presupuesto se tendría que ajustar el instituto. Y sí creo que alcanza para hacer una revocación, quizá con afectaciones, como ocurrió con la consulta, pero de ahí a decir que no se puede hacer, creo que hay una diferencia. Ahora, sí es posible hacer ajustes. Y te lo digo porque desde el conocimiento que yo tengo, me parece muchísimo. 14,000 millones de pesos. 14,000 millones de pesos para el Instituto Nacional Electoral, pues sí me parece una barbaridad de dinero. No es que yo sea ajeno al tema, tampoco soy un experto en el tema, pero sí desde donde estoy parado como periodista, sí me permite pensar que pues el presupuesto sería más que suficiente para que no tengamos que tener una consulta de revocación de mandato paupérrima como la que tuvimos en la consulta pasada, que no se puso ni el 30% de las casillas que se pusieron para el proceso electoral. Sí, yo creo que sí se puede hacer, insisto, con algunas afectaciones, pero eso no quiere decir que sea imposible hacerlo. Ahora, también es cierto que debe haber una reingeniería de los gastos. A ver, en la experiencia, ¿cómo le hace el INE? El INE hace una comisión de presupuesto porque tiene que entregar su proyecto, lo que ellos calculan, lo tienen que entregar en agosto. Esa comisión discute esto que tú dices, le pone las cifras y demás, y cada dirección va y dice, no, pues me gasto tanto. ¿Qué es lo que ha pasado en los hechos? Ya en el detalle fino. Bueno, algunos consejeros le dicen, oye, bájale, aquí tienes muy alto, ¿por qué? Y explican, es que es para los aires acondicionados de las zonas donde hace calor y bueno, pues bájale tantito. Y así hay una negociación fuerte dentro del INE en donde participan también partidos, está ahí vigilando el contralor, etcétera. Y eso le dan a la Cámara. La Cámara, para dar contexto a lo que tú señalas, pues todos los años le han bajado en los últimos 4 900, 800, 1000 y hasta 2400 y siempre han cumplido con sus obligaciones. Solo en el caso de la consulta popular, que fue la del año pasado, ellos habían dicho, necesito 1,500 millones para eso. No le dieron nada, o sea, extra. Y entonces dijo, hice ahorros y salieron 500 millones. Ahí está lo que tú señalas, ¿no? Bueno, es que dijeron ellos, es que como la pandemia no pagamos algunos estacionamientos, bajó el gasto de luz, bueno, pero entonces sí se podía buscar la manera de, ante la realidad, que les dieron esa cantidad, ajustarse esa cantidad y hacer lo mejor posible con lo que había. No se justifica, por ejemplo, en el caso en mi opinión, en el caso de la consulta popular,
A lo mejor sí hacer menos casillas porque es muy costoso el tema de las casillas. Pero bueno, puedes decir, ok, ¿por qué es muy costoso el tema de las casillas? Nada más un paréntesis. Porque implica, digamos, desplegar a miles de personas que van y tocan la puerta de los ciudadanos, que luego ya que los convencen de que van a participar porque salieron sorteados, tienen que irlos a capacitar y bueno, eso genera una serie de gastos que no es que ganen mucho, pero son miles de personas quienes están en la calle y eso, ese despliegue son generalmente los costos más elevados. El INE los bajó y luego dijo que aparecieron 500 millones. Yo lo que digo es, el año anterior, pues que había calculado cerca de 1,000 millones más, 900 y cacho, no se los dieron y también logró sacar las cosas sin ese dinero. El año anterior también. Entonces yo creo que sí se puede hacer un esfuerzo por bajar el costo. Sí hay detalles en donde pues uno no sabes cuánto cuesta cierta cuestión más que otra. La Cámara es lo que yo creo que debió de haber hecho, decirle, esto está muy exigido, esto hazlo con otro recurso, está muy alto lo que estás presupuestando. Y lo que dice la experiencia, los hechos, más allá de la valoración sobre los montos, es que sí se puede hacer, incluso con recortes de hasta 2,400 millones de pesos, sí se pudo hacer consulta popular y salir adelante con todas las tareas y las obligaciones del instituto. Entonces, creo que lo que se da es que hay un cálculo presupuestal, hay una realidad de decisión del Congreso que dice te doy menos y el INE se ha ido ajustando y le han ido como apretando a ver hasta dónde está de más o dónde puede hacer esos ahorros. Yo creo que el tema sería cambiar un poco la lógica, pedir exactamente lo justo y que la Cámara, en caso dado de que quitara, fuera muy justificado por qué lo quitó, pero pues si la experiencia dice que hay ahorros de 500 millones, pues el mensaje que manda la autoridad, como pasa con las otras instituciones públicas, es que sí se podía menos. Y si sí se podía menos, pues entonces te sigo quitando y lo puedes seguir haciendo. Y no ayuda mucho que en estos discursos políticos pues digan, es que son 5,000 millones, unos dicen que es imposible hacer la consulta y otros dicen, es que no se puede hacer con menos casillas porque viola la ley. Bueno, viola más la ley no hacerla. Entonces, creo que se ha calentado mucho el ambiente político en torno a la consulta y hay que ponderarlo. Los gastos los calculan áreas técnicas, lo discuten internamente y la Cámara tendría, creo yo, que hacer un análisis un poco más puntual para aclararnos por qué bajó. Ahora, en la realidad, lo que vemos desde fuera y quienes hemos estado dentro es que sí se puede bajar, sí se puede hacer más con menos. No es que sea deseable que les hagan recortes sin explicación técnica, pero también es cierto que hay mucha explicación técnica al presentar los presupuestos y a la hora de la verdad sí alcanza para hacer algunas cosas. Entonces, bueno, yo lo que digo aquí es, no me gusta que digan, es que el recorte fue lo de la revocación, porque el recorte fue para todo. Y por lo tanto, no dijeron, lo único que no tienes recursos es lo de la revocación. Tienen que ponderar algunos otros gastos y reajustar. Pueden ir a la Corte, darle sus razones y la Corte podrá analizar si les da más o menos. Y sobre el tema de que son 5,000 millones, yo nada más hago ese apunte que es importante. No son 5,000 en los hechos, no, eso no es culpa del instituto, porque pues él prevé la consulta, que hubiera una consulta popular, sino más que ya en el debate político, en la retórica, es que es un recorte de 5,000 millones y la revocación cuesta 3,800, pues dices, pues ya te pasaste. Claro. O sea, lo que quiero decir es que también hay algo de política en los discursos y eso no me gusta mucho, porque no ayuda a entender cuáles son lo que creo que el INE tendría que hacer es hacer una contrapropuesta y decir, pues esto ya es lo que decidieron, yo me ajusto, pero me alcanza para esto. Y eso ir a la Corte y que la Corte determine, y creo que la Cámara en futuros ejercicios, pues ayudaría mucho que la Cámara hiciera pues un análisis técnico. Pues sí, pues ya se nos acabó el tiempo, mi querido Luis Miguel, nos queda un montón de preguntas y temas que analizar, pero vamos a convocarnos si quieres para otra conversación muy prontico para ahondar un poco el tema también de los partidos que tienen que recortar sus gastos, pero es también un tema complejísimo. De mi parte, muchas gracias, Luis Miguel. Gracias por esta puntualización. Muchas gracias Luis Miguel. Y nada más respondiéndole un poquito a la audiencia, ya para despidiendo a Luis Miguel, cuando dice, por ejemplo, Leticia Vera Rodríguez, Luis Miguel lo justifica, pero desde nuestra óptica nacional,
el INE es una aberración, basta de engaños y robo a la nación. Me parece que, bueno, yo difiero completamente de Leticia Vera Rodríguez, y al contrario, me parece un ángulo muy atinado, colocando todos los elementos con cifras, con datos, y no me parece que esté justificando a nadie, está colocando datos e información valiosísima, cosa que nosotros agradecemos infinitamente. También dice Antonio Lozoya: Ernesto, con todo respeto, estás equivocado. Lo aprobado por la Cámara al INE son 19,000 pesos. El INE pedía 24,000. Con todo respeto, el que está equivocado, mi querido Antonio, Antonio Loyola, es usted. Yo no estoy dando ninguna información que no sea los datos duros. El presupuesto aprobado son 19,700 millones de pesos. Y sobre esto, Luis Miguel Carriedo planteó cuánto se le asigna a los partidos políticos, que son alrededor de 5,800 millones de pesos. La cuenta que hicimos para separar el presupuesto asignado, presupuesto neto asignado al Instituto Nacional Electoral, descontando los 5,800 millones de pesos de esos 19,700 millones de pesos, pues son alrededor de 14,000 millones de pesos. Así que, pues no estoy equivocado. Usted, con todo respeto, está equivocado. Mi querido Luis Miguel Carriedo, como siempre, gracias por darnos tantas luces aquí sobre los datos duros, la cruda realidad, sin dejarnos llevar por las pasiones de si se quiere o no a Lorenzo Córdoba, etcétera. Pues estos son los datos reales. Gracias, Luis Miguel, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo y a las órdenes del auditorio y de ustedes siempre. Gracias. Gracias, cuídate. Chao.